Muy buenos días y bienvenidos a su espacio con sentido crítico. Hoy vamos a iniciar una serie de entrega de videos en este formato, espero sea de su gusto y que me dejen en los mensajes qué opinan de esto. Iniciaremos desglosando la relación geopolítica más determinante de América Latina, lo que es el vínculo energético entre Venezuela y Cuba, que más que un simple acuerdo comercial es literalmente lo que mantiene encendidas las luces de la isla. Pero ¿qué sucede cuando este suministro falla? ¿Qué tan profunda realmente es la dependencia de La Habana hacia Caracas? En estos 6 puntos lo analizaremos y entenderemos por qué el petróleo venezolano es el cimiento estructural de la supervivencia del régimen cubano y cómo su ausencia podría desencadenar un colapso total del sistema tal como lo conocemos. El petróleo venezolano es un pilar de supervivencia estructural. Para Cuba, el envío de petróleo venezolano no es un complemento, sino un pilar crítico y estructuralmente vital para su supervivencia económica y energética. La isla produce muy poco petróleo propio y el que extrae es un crudo pesado de baja calidad, lo que la obliga a depender casi totalmente del suministro externo para mantenerse en pie. Sin este flujo constante, el modelo cubano simplemente no es viable en el corto plazo, ya que no existe otra fuente que sostenga sus cimientos económicos y políticos con la misma intensidad. Punto número 2. La dependencia energética y raíz del problema. La magnitud de esta dependencia es asombrosa. Históricamente, en los años de mayor bonanza, Venezuela enviaba entre 80.000 y 100.000 barriles diarios a la isla. Con este volumen, Cuba lograba cubrir en ese momento más del 60% de su consumo energético total. Este crudo no solo alimenta el transporte público y estatal, sino que es el combustible principal de las Fuerzas Armadas y lo más importante, de su industria básica. Casi todo el sistema de generación eléctrica, basado en termoeléctricas y motores de fuel oil, está diseñado para procesar y consumir este suministro externo. Básicamente, cada aspecto de la vida productiva y militar en Cuba está encadenado a la llegada de los buques de crudo venezolano. En el punto 3 proyectaremos cuál sería el impacto de la escasez del petróleo para Cuba. Cuando el suministro cae, como hemos visto de forma crítica entre los años 2024 y 2025, el impacto es inmediato y devastador. La consecuencia más visible son los apagones masivos y prolongados que hoy duran entre 8 y 12 horas diarias en toda la isla, mucho peor que en Venezuela. Pero el daño va más allá. Se paraliza el transporte, la producción industrial se desploma y se genera una contracción severa del Producto Interno Bruto. Los servicios más elementales, incluidos los hospitales y la distribución de agua, sufren afectaciones directas al no contar con energía estable. En pocas palabras, la escasez de petróleo no solo detiene las máquinas, sino que desmorona la estabilidad social y aumenta la inestabilidad y gobernabilidad interna del país. Ahora bien, en el punto 4 responderemos por qué es más que petróleo y cómo Cuba monetiza el crudo. Este acuerdo que tiene Cuba con Venezuela es único, no se basa en transacciones monetarias convencionales, ya que Cuba no paga este petróleo en efectivo, sino mediante un intercambio de poder. A cambio del crudo, La Habana envía a Venezuela personal para servicios médicos innecesarios, cuadros de inteligencia muy necesarios y también asesoría de control social y seguridad. Pero hay un beneficio adicional poco mencionado y es la monetización. Cuba refina una parte del crudo venezolano y reexporta los derivados al mercado internacional para obtener las divisas que tanto necesita su economía. Así, el petróleo venezolano funciona como una doble fuente de vida. Entrega la energía necesaria para el consumo interno y al mismo tiempo actúa como una máquina de generar moneda extranjera para el régimen cubano. Punto 5. ¿Y por qué Cuba no podría comprar más crudo en otros mercados? Muchos se preguntan por qué Cuba no simplemente compra petróleo a otros países. La respuesta es la falta de liquidez y crédito. Adquirir petróleo en el mercado abierto requiere pagos en efectivo y garantías financieras que Cuba no posee. Aunque se suele culpar al embargo, las fuentes indican que el problema real es la quiebra financiera de la isla producto de una administración comunista.
Sus otros aliados, como Rusia, no han logrado ni han mostrado, además, la voluntad de compensar totalmente el vacío dejado por Venezuela. Sin las condiciones políticas preferenciales que le otorga Caracas, Cuba queda excluida del mercado energético global, lo que la condena a un colapso energético recurrente cada vez que los envíos venezolanos disminuyen. Nos queda entonces una conclusión muy clara. El petróleo venezolano es la columna vertebral que sostiene el sistema económico y político energético de Cuba. No es una exageración decir que cada barril que deja de llegar se traduce directamente en más oscuridad, más parálisis y un riesgo mayor de quiebre social. Esta relación simbiótica significa que cualquier inestabilidad o intervención de Venezuela es automáticamente una amenaza existencial para el modelo cubano, que por tal ya está agonizando. Para entenderlo mejor, el petróleo venezolano es como la batería de un sistema de soporte vital. Si la carga baja, los órganos del régimen cubano comienzan a fallar uno a uno hasta que la dictadura por completo se apaga. Y con suerte es lo que veremos ocurrir en este 2026.